Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Estefanía Aristizábal Zapata y mi grupo de exposición está conformado por Juan Camilo Ayala Valencia y mi persona. A nosotros nos corresponde la unidad temática acerca del derecho de asociación o de sindicalización, y sobre dicha unidad temática hablaremos sobre la noción general de la asociación sindical, la consagración constitucional y exclusión legal. También sobre las garantías jurídicas y sociales. Les hablaremos también sobre los convenios 87 de la OIT. Cabe destacar que mencionaremos un poco de jurisprudencia de manera muy breve y clara, en aras de tener un mayor sustento jurídico en la exposición y también para generar un mayor entendimiento sobre el tema en específico. En una recta final hablaremos sobre cómo la normatividad penal protege la libertad de asociación. Bueno, pues cuando culminemos la exposición realizaremos un juego de competencia sobre lo expuesto mediante Kahoot para que estén atentos. Bueno, compañeros, en cuestión pues del tema inicial, la noción general de la asociación sindical y su consagración constitucional e exclusión legal. El derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad de derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libertad de voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los unan en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado u empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. El artículo 39 nos hace referencia a que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Y el artículo 55 nos habla de que se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale pues la ley. También que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Bueno, con lo anterior claro, en el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica pues dicho derecho como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autorregularse, conforme a las reglas de organización interna pues que libremente acuerden sus integrantes. Obviamente esto con la limitación que impone pues el inciso 2 del artículo 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan siempre al orden legal y a los principios democráticos. Así las cosas, el derecho de asociación es un derecho subjetivo que comporta una función estructural que desempeña pues en el seno de la sociedad, en cuanto constituye una forma de realización y de reafirmación de un Estado social y democrático de derecho. Más aún cuando este derecho permite la integración de individuos a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática. Y este debe ser reconocido y protegido pues por todas las ramas y órganos del poder público. Es de destacar que la Corte estima necesario precisar que el derecho de asociación sindical
debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática pues del Estado social de derecho, como les mencionaba anteriormente, pluralista, participativo, fundado en el respeto de las dignidades y de la solidaridad humana, que reconoce y protege unas libertades básicas. Si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y pues de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política. Bueno, es trascendente e igualmente importante el derecho de asociación para la humanidad. Es de destacar que es una facultad que no solo es jurídica, sino que es inherente a la humanidad. Derecho de asociación pues debe comprenderse en un plano jurídico como una figura general y accesible pues a todas y a todos. Bueno, la asociación sindical comporta pues un carácter voluntario, ya que su ejercicio pues discrecional es una autodeterminación del trabajador de vincularse pues con otros individuos y pues que perdura durante esa asociación. Bueno, compañeros, pues para finalizar les mencionaré brevemente algunas menciones de la Corte en la sentencia C009 del 94, pues sobre el presente tema, para tener el sustento jurídico del cual les hablaba al principio de esta exposición. Bueno, la Corte nos menciona que el derecho de negociación colectiva es sustancial con el derecho de asociación sindical. Su derecho potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical en cuanto le permite a esta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados y hacer posible, real y efectivo el principio pues de igualdad, si se tiene en cuenta que dicha organización por su peso específico queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono. Se busca así cumplir la finalidad de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, pues dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Bueno, también nos menciona la Corte que la Convención Colectiva del Trabajo, aun cuando puede ser considerada como fuente formal del derecho, no es una verdadera ley con el valor y la significación que ésta tiene a la luz de los textos constitucionales, aun cuando materialmente la Convención es por sus efectos un acto regla, creador del derecho objetivo a semejanza de la ley, según lo admite la doctrina. No puede considerarse como un producto de la función legislativa del Estado desde los puntos de vista orgánicos, funcionales y formales, y en que constitucionalmente aparecen estructurados y se manifiestan las funciones estatales. Con esto termino mi parte de la exposición y cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. El convenio 087 de 1948 de la OIT, en la primera parte vemos lo que es la libertad sindical. En el artículo 2 nos dice que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. En el artículo 3, las organizaciones de los trabajadores y los empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. En el artículo 4, las organizaciones de trabajadores y empleadores
no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. El artículo 5 nos dice que las organizaciones de los trabajadores y los empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. El artículo 7, la adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y empleadores. Sus federaciones y confederaciones no pueden estar sujetas a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 del presente convenio. En el artículo 8, al ejercer los derechos que les reconocen en el presente convenio, los trabajadores y empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la igualdad. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio. En el artículo 9, la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicará a las Fuerzas Armadas y a las policías las garantías previstas en el presente convenio. De conformidad con los principios establecidos en el parágrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de las Organizaciones Internacionales de Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este convenio por un miembro menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía garantías prescritas en el presente convenio. En la parte 2, protección del derecho de sindicación, el artículo 11, todo miembro de organización internacional de trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el ejercicio del derecho de sindicación. Y lo veremos más adelante con el Código Penal nuestro. No, para hablar sobre el derecho de asociación, vemos la T 084 del 2012 y vemos que el actor impetró tutela, una acción de tutela con el propósito de lograr el amparo de los derechos de asociación sindical que alegaba violados por su empleador. Lo anterior debido a que la empresa suscribió una serie de pactos individuales con varios trabajadores no sindicalizados que eran beneficiarios de una convención colectiva vigente. Cabe mencionar también que en el momento el sindicato de trabajadores impetró también una acción de tutela, a lo cual la Corte Constitucional se refiere sobre el fenómeno de temeridad. Dice que en el artículo 38 del decreto 2591 del 91 describe la actuación temeraria como aquella que se presenta cuando sin motivo expresamente justificado la acción de tutela sea presentada por la misma persona o por su representante ante varios jueces o tribunales. La jurisprudencia constitucional en desarrollo del anterior artículo ha determinado que para que se configure la temeridad se debe verificar en primer lugar si existe identidad de partes, hechos y pretensiones entre las acciones de tutela interpuestas. Para el caso en concreto existió con anterioridad, como lo mencioné, una acción de tutela impetrada por el sindicato y después por el ciudadano, con los mismos hechos y las mismas pretensiones. Sin embargo, la Corte dispuso que no existía temeridad por no haber una identidad de partes. Si bien la persona pertenecía al sindicato, esta no figuraba como el accionante. El derecho de acción sindical y su protección con acción de tutela. Vemos que la Constitución Política nos dice que en el artículo 39 los trabajadores y empleadores tienen derecho de constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que respecto a la libertad de asociación en materia sindical consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio respectivo del derecho.
Por otra parte, la Corte Constitucional ha caracterizado la asociación sindical como un derecho de rango fundamental, inherente al ejercicio de toda actividad laboral, y que persigue la representación y consecución de intereses comunes para los trabajadores y para los empleadores, en el caso que lo sean. De manera uniforme, el concepto genérico del derecho a la asociación ha sido planteado como la facultad de toda persona para comprometerse con otra en la realización de un proyecto colectivo, libremente concertado de carácter social, cultural, político, económico, etcétera, a través de la conformación de una estructura organizativa reconocida por el Estado. Igualmente, la doctrina constitucional ha visto en la idea de asociación sindical un concepto que engloba tanto una dimensión individual como una colectiva. La primera se traduce en la posibilidad de ingresar, permanecer y retirarse de un sindicato, mientras la segunda hace referencia a la facultad de que gozan los trabajadores asociados para autogobernarse. Y es ahí cuando vemos desde los primeros pronunciamientos de esta alta corporación que reconoció la viabilidad de la acción de tutela cuando quiera que sea vulnerado o amenazado el derecho de asociación sindical de ocurrir alguno de los siguientes eventos. El primero, cuando el patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos o afiliarse a estos o promueve su desafiliación o entorpece o impide el incumplimiento de gestiones propias de los representantes del sindicato. El segundo sería cuando el patrono obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Y el tercero, cuando las autoridades administrativas de trabajo incurren en acciones y omisiones que impiden la organización o el funcionamiento de los tribunales de arbitramiento. En todo caso, la Sala fue enfática en establecer que el derecho fundamental a la asociación sindical se vulnera cuando se crean estímulos directos o indirectos para que los afiliados del sindicato se retiren de él o para desincentivar la afiliación al mismo. De esta manera, las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados y las de los no sindicalizados deben ser las mismas y solamente es admisible la existencia de diferencias que estén debidamente justificadas con criterios objetivos y razonables. Por lo tanto, no puede el empleador suscribir pactos colectivos con los trabajadores no sindicalizados en los que les conceda más beneficios que a los trabajadores que pertenecen al sindicato, a no ser que demuestre que las diferencias se encuentren sustentadas en razones objetivas y razonables. Bueno, frente a los delitos, los encontramos en el capítulo 8 de los delitos contra la libertad de trabajo y asociación. Tenemos no más 3 delitos. En el 198 tenemos el que mediante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran o por los mismos medios perturbe o impida el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurrirá en multa. Decía el profesor Luis Carlos Pérez que aunque la ley tutele por aparte el trabajo y la libertad de asociación, es preciso aceptar que esta es consecuencia de aquel, y complementaba: si se protege el trabajo es indispensable amparar igualmente el derecho de asociarse, no solo para alentar en común el proceso productivo, sino también para defender el rendimiento laboral y a los trabajadores y sus familias. En el 199 encontramos lo que es el sabotaje, el que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas, incurrirá en prisión. Y vemos entonces cómo el código nos da una definición del sabotaje laboral, y es que consiste en el producir con lentitud. No es un acto delictivo, sino un medio de lucha equiparable a la huelga de brazos caídos, el trabajo a desgano sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que pueda dar lugar y al despido por causa injustificada. En el 200 encontramos la violación de los derechos de reunión y asociación, y es que el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión. Vemos así entonces como la Corte dice que los derechos de reunión y asociación son protegidos tanto por la Constitución Nacional como por el Código Sustantivo del Trabajo. Conforme con tales textos legales, toda persona es libre de reunirse
y manifestarse pública y pacíficamente, conforme lo manda la primera norma.